Queridos amigos, queridas amigas, estamos nuevamente juntos para que podamos acercarnos a la palabra de Dios y que leamos la profecía del libro del Apocalipsis y que vayamos más allá de los símbolos. En el día de hoy leemos el apartado que está en los capítulos 10 y 11. Esta es una sección que es un interludio que está dentro de la septena de las trompetas. Y como nos ha pasado ya en otras ocasiones, la sección no está delimitada por un capítulo, sino que en este caso son dos capítulos. Y estos dos capítulos, el 10 y el 11, forman una única sección. Pues muy bien, de qué nos habla este capítulo? ¿Cuáles son los temas que vamos a destacar de esta sección del libro del Apocalipsis? En primer lugar, vamos a hablar del ángel fuerte que se menciona aquí. Aquí nos encontramos con un ángel que tiene características y dentro de esas características nosotros podemos ver la nube, el arco iris, podemos ver que el rostro y las piernas de este ser celestial son refulgentes. También podemos ver que la voz que tiene es la voz que ruge como un león. Y este personaje, nosotros podemos ver en él tanto a Dios como a Cristo, una imagen mesiánica. Bien, y nosotros eso lo podemos decir porque elementos que están presentes en esta visión con este ángel, nosotros lo podemos ver también en el capítulo 1 del libro del Apocalipsis, pero también lo podemos ver en el libro del Éxodo, cuando Dios se manifiesta al pueblo en el monte. Entonces allí vemos la nube, vemos esa voz que es estremecedora, que es fuertísima, perdón, y también lo podemos ver en el libro de Daniel. Bien, o sea que no es una imagen que está solamente presente en este capítulo del libro del Apocalipsis. También este personaje, y vamos a hacer mención a esto, tiene en su mano un libro abierto y la otra mano la utiliza para levantarla y para realizar un juramento. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Cuando nosotros vemos el juramento que este ángel realiza, nosotros vemos que ese juramento tiene que ver con el tiempo. Bien, entonces, no podemos olvidar el libro que está abierto en su mano. Bien, si nosotros dijéramos que este juramento tiene que ver con el tiempo cronológico de la historia de la humanidad, nosotros veríamos que al seguir leyendo la profecía, siguen sucediendo cosas, y siguen sucediendo cosas en la tierra. Lo que significa es que el tiempo cronológico no es el tiempo del que habla el ángel, este personaje. Cuando nosotros, sin embargo, miramos el libro abierto, no podemos menos que pensar, cuando estamos sobre una plataforma de profecía apocalíptica, profecía escatológica, no podemos menos que pensar, decía, en el libro de Daniel. Al final del libro de Daniel, en el capítulo 12, se le dice a Daniel que selle esa profecía, porque esa profecía no iba a ser entendida hasta el tiempo final, porque correspondía para el tiempo final, para el tiempo del fin. Entonces, habla de tiempo, habla de profecía escatológica, de profecía apocalíptica, está estrechamente relacionada con la profecía del libro del Apocalipsis. Por lo tanto, podemos decir que ese libro que tiene abierto el ángel en su mano es la profecía sellada del libro de Daniel. Entonces, el juramento que hace el ángel tiene que ver con tiempos proféticos y no tiene que ver con tiempos cronológicos de la vida en este planeta, sino con los tiempos marcados por la profecía. Y entonces se dice que ese tiempo profético no iba a continuar, tenía un tiempo final y ese tiempo no iba a continuar. Eh, Entonces, este mensaje es un mensaje fundamental para la iglesia,
para que la iglesia tenga la plena seguridad de que la profecía bíblica, toda la profecía bíblica que tiene que ver con los tiempos finales, toda la profecía bíblica apocalíptica ya está abierta. La iglesia puede comprender plenamente la profecía dada por Dios, porque ya está en los tiempos del fin y porque el libro que estaba sellado ahora ya no lo está más. Y entonces al poder estudiar la profecía y al poder revisarla, el pueblo se da cuenta, la iglesia se da cuenta de todas las confabulaciones satánicas para destruir el pueblo de Dios. Y se da cuenta también de cuáles son esos tiempos proféticos marcados desde el libro de Daniel, para que la iglesia sepa en qué tiempos está viviendo y cuánto tiempo queda para la venida del Señor. Pues muy bien, luego se le dice al profeta que coja una vara de medir, 1 centímetro, 1 metro, y que comience a medir. Y entonces, esta imagen es una imagen interesante y es una imagen que nos hace reflexionar. ¿Por qué? Porque cuando el profeta recibe anteriormente a la medición la orden de parte de Dios de que coma aquel libro que había estado abierto. La profecía nos dice que el profeta cuando lo come le resulta agradable en su boca, pero sin embargo produce amargura en su vientre. Y eso se lo dicen antes de que él lo coma. Y él constata que sucede lo que le dijeron. Bien, el pueblo a veces no interpreta correctamente la profecía. Y cuando el pueblo no comprende la profecía, sucede que la amargura acompaña al pueblo. Y esto es algo que Dios quiere que el pueblo lo sepa para que cuando suceda, el pueblo actúe de una manera correcta. La orden que se le da al profeta es: sigue profetizando. Y ese seguir profetizando está estrechamente relacionado con la acción de medir. Debemos estudiar profundamente la profecía, con minuciosidad. Debemos llegar a resultados que sean correctos, porque Dios quiere que el pueblo esté bien consciente de cuál es el mensaje de Dios a través de la profecía apocalíptica. Luego nos encontramos con otro tema que es muy importante, que es el tema de los testigos. También está en el capítulo 11, justo después de este llamado, esta orden al profeta de que mida. Bien, entonces nos encontramos allí dos testigos. Nos encontramos dos testigos que representan sin ningún lugar a dudas a la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y nos encontramos con una situación realmente triste, que es lo que a lo largo de los siglos ha pasado con la Biblia. Una Biblia que fue secuestrada, que fue perseguida, que fue motivo de persecución a las personas que la tenían en su poder, que la leían. Fue desprestigiada a lo largo de los siglos por unas y otras distintas filosofías humanas, inclusive por por el propio pueblo cristiano. Pero sin embargo, esa Biblia sigue con vida, que es lo que pasa con estos testigos que luego de haber sido muertos son resucitados por Dios y son llevados con Él. El mensaje que se nos da a través de esta imagen es que el Evangelio va a prevalecer por encima de todos sus detractores, por encima de todos sus enemigos, por encima de todas las confabulaciones para destruir la verdad de Dios. Y luego se nos habla también del galardón. Dios siempre le promete a su pueblo un premio, siempre lo ha prometido a través de las edades, y el pueblo tiene la plena seguridad de que Dios cumplirá esa promesa y que el pueblo va a recibir el galardón ofrecido, prometido por Dios, que es la eternidad.
Dios nunca se olvida de su iglesia y esto es importantísimo. Dios quiere que la iglesia sepa a lo largo de las edades que Dios tiene en cuenta a su pueblo y que no importa las circunstancias, lo difíciles que puedan presentarse, no importa lo convulsionado que esté el mundo, lo que importa es que por encima de todo Dios sigue teniendo el control y Dios sigue procurando favorecer a su pueblo. Que la iglesia, que tú y yo estemos seguros que Dios nos ama y que Dios quiere que nosotros estemos con Él en la eternidad. Por eso debemos estudiar profundamente la Biblia, debemos estudiar profundamente la profecía, debemos comprometernos con el mensaje de la profecía y que ese mensaje dirija nuestra vida. Porque esas son las personas que van a ser premiadas por Dios. Así que estudia profundamente el libro del Apocalipsis, pero siempre ve más allá de los símbolos. Que el Señor te bendiga.